conocer su proyecto y nos va a hablar un poco en breve de sus antecedentes como artista y su transición a la curaduría y cómo es este intercambio cultural presenciando esta vida en un lugar que ya vive un poco más lo que podría llegar a comenzar a suceder en la segunda etapa del siglo XXI con puertas al siglo XXII en una de las preocupaciones que nos ha enlazado y es esta transición hacia una civilización planetaria. Entonces, buenas tardes, Juanico. Buenas tardes. Em, no sé si me ha quedado claro, pero creo que María Jimena iba a hablar primero. Sigue, tranquilo, Juanico, ya te presentaron, sigue. Vale, listo. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al Museo de Arte de Pereira y a John Ángel como por generar el vínculo y por hacer como pues, la invitación para esta charla. Pues como ya menciona, yo soy egresado de Artes Plásticas de la Universidad Nacional y digamos que a partir de mi graduación, digamos que fui gravitando un poco más hacia la cuestión de prácticas curatoriales y precisamente al ir ir a estudiar en China, en esta, digamos, en esta cultura y como en este nuevo como entorno que tanto tecnológicamente como culturalmente es muy distinto, como que fui gravitando hacia, precisamente fui gravitando hacia la investigación sobre técnicas algorítmicas y un poco qué es cuál es el significado de una imagen y de una palabra en este espacio digamos, tecnológico, ¿no? Entonces, pues les voy a compartir la presentación que tengo preparada para hoy, un poco para darles a conocer tanto mi mirada sobre lo que, digamos, enmarcada dentro del eje temático de esta exposición, de hacia una civilización planetaria, tanto como mi proyecto individual de investigación. Espero, pues, digamos, va a ser una mirada un poco somera. Evidentemente este tema es bastante complejo, hay como mucha tela por cortar, pero digamos que esta sería como una especie de introducción. Entonces, me gustaría partir con esta idea de índice, que para mí es como una de las ideas cruciales de este siglo XXI, precisamente porque es una idea que es muy importante en sistemas de informática, ¿no? Entonces, ¿qué es el índice? Es un indicio o señal, que es como esta idea que está bastante más difundida en el mundo del arte. Es una lista ordenada, es un catálogo, pero digamos que la palabra índice proviene de este acto tan fundamental que es apuntar, ¿no? Apuntar hacia algo, indicar a algo. Esto es inclusive un emoji y proviene precisamente desde textos medievales y de la época del Renacimiento, de cómo se apuntaba hacia los elementos claves o los elementos importantes en un texto o en un afiche o lo que sea. Si por ejemplo pensamos en lo que es el lomo de un libro, está el índice bibliográfico, ¿no? Cómo hace la biblioteca para encontrar ese libro que tiene su catálogo y ese número, esa cifra le indica dónde está ese libro. Podemos pensar que el nombre de una persona, por ejemplo, Juanico, es un índice que es procesable para personas que dicen, ah, Juanico, y ese pequeño fragmento de información lo conecta con su experiencia conmigo, con su memoria de lo que hemos hablado, de aquello que discutimos la semana pasada, etc. El título del libro, pues nuevamente es el índice de todo lo que el libro contiene, ¿no? Entonces, índice como una especie de cifra o un elemento que apunta hacia algo más. ¿Por qué me parece que es importante esta idea? Porque con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, la cantidad de cosas que funcionan como índices ha explotado, digamos, como que se ha multiplicado de manera dramática, ¿no? Entonces, pues ya sabemos toda esta cuestión de reconocimiento facial. El rostro de cada quien se empieza a convertir en un índice. Por ejemplo, esto ya es bastante común en China, que la gente conecte su rostro con su cuenta bancaria, con su número de cédula, y entonces en el momento en el que una máquina lo reconoce, pues ese rostro indica que ese es esa persona y todos sus datos están ya, digamos, asequibles de manera inmediata.
Lo mismo con el reconocimiento de objetos. Por ejemplo, esta es la misión que lista Google en su página, de organizar la información del mundo y hacerla universalmente más accesible y útil. Y digamos que he visto, digamos, lugares en donde citan que se reemplaza organizar esta información por indexar el mundo, ¿no? ¿Cómo se puede indexar el mundo en diferentes, digamos, tiempos, en diferentes momentos? Por ejemplo, las imágenes satelitales indexan el mundo en el año, esta es creo una fotografía del año 86 de Bogotá, y a la de la derecha es el año 2019. Entonces, cómo el mundo también se va indexando en sus niveles de deforestación, en sus niveles de polución, de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta es una idea muy importante que voy a retomar como hacia el final. Pero bueno, digamos que ya que he hablado del reconocimiento facial y reconocimiento de estas cosas, quería comentar un poco cómo es que funciona, digamos, cómo es que las máquinas leen, cómo es que las máquinas pueden comprender los signos que están diseñados para nosotros los humanos. Entonces, digamos, una máquina, cuando tiene, digamos, una fotografía, ¿qué es? Una fotografía son una combinación de 3 números, entre 0 y 255, que cada uno dicta un color, ¿no? Y eso es un píxel, ¿no? Entonces, por rojo, verde y azul, tenemos un píxel y son números, que esos números se transforman en código binario para que un computador lo pueda leer. Lo mismo con cualquier palabra. ¿Cómo hace un computador para entender, cómo hace el celular para predecir qué es lo que vamos a escribir a continuación? Pues cada letra es un código en el sistema Unicode que tiene todas las letras y los símbolos que se utilizan para escribir en todo el mundo. Y eso corresponde a un código único en binario. Y es a partir de ahí que la máquina lo comprende. Me parece muy interesante esta cita, simplemente como para resaltar. Este autor dice precisamente que hoy por hoy la gran mayoría de las imágenes que se producen en el mundo no son legibles para los seres humanos. Digamos, cuando tomamos una fotografía con un celular, el celular captura una serie de, una lista de números que no podemos ver, que simplemente podemos ver en la medida en la que tenemos una pantalla que transforma esos datos en algo que es como comprensible para nuestros ojos, y en el momento en el que apagamos la pantalla ya desaparece y ya no existe, ¿no? Bueno, entonces, esta información que entra a manera de números, lo que hoy por hoy se denomina como inteligencia artificial y lo que la gran mayoría de gente llama como inteligencia artificial, en gran parte son redes neuronales, ¿no? Redes neuronales fundamentalmente es una idea muy sencilla, que es básicamente una serie de operaciones matemáticas organizadas de tal manera que asemejan el funcionamiento de un cerebro, ¿no? Entonces ya vimos cómo tenemos un píxel, que es un número, tenemos una palabra que también es un número, y esta palabra entra en esta red neuronal, que son una serie de operaciones. Entonces vemos que lo que sería el axón de la neurona es, acá tenemos el número que entra, una multiplicación, ¿no? Esa multiplicación llega y altera el valor que está dentro de la neurona, y dentro de la neurona se multiplica nuevamente y se le suma o se le resta otro valor que se encuentra acá, ¿no? Eso es básicamente cómo funciona el red neuronal de manera muy sencilla. Lo que pasa es que cada píxel va a estar siendo multiplicado nuevamente, sumado y restado, y todo esto en una red de cientos de miles de neuronas. Y es de esta manera que se pueden como capturar patrones, o que se pueden como empezar a reconocer cosas. Uno de los diseños de red neuronal es esta, que es una red convolucional, que es, digamos que si esto es una fotografía de 256 píxeles por 256 píxeles, tenemos un filtro pequeño acá que reconoce una serie de valores organizados, ¿no? Si hay líneas verticales, si hay líneas horizontales, si hay un punto de verde, y lo va a ir escaneando en toda la imagen, va a ir multiplicando todos estos valores, y eso va a estar siendo multiplicado, replicado y, digamos, como almacenado, siendo memorizado y aprendido por la red. Por eso se llama aprendizaje de máquinas o machine learning,
porque estas máquinas lo que hacen es, de igual manera que un niño chiquito, es mirar ejemplos del mundo muchas veces hasta que dicen, hasta que reconocen, esto es un gato, ¿no? Si uno le muestra millones de imágenes de un gato, pues aprende a decir, esto es un gato. Esta imagen de aquí la puse un poco como para entender un poco las diferencias que tenemos entre nuestro sistema de pensamiento y de reconocimiento de signos con lo que puede tener una máquina o con lo que puede tener un computador. Entonces, por ejemplo, si miramos estas 5 imágenes y nos ponemos a pensar cuál de las imágenes se parecen más y cuál se parecen menos, pues tenderíamos a pensar que las imágenes de la derecha, estas 4 imágenes, son muy parecidas, pero esta de la izquierda es distinta. Tanto así que, pues, o sea, esta imagen de la izquierda es tan reconocible que sabemos que es el rostro de la Mona Lisa muy pixelado. Es así tan reconocible en nuestro sistema, digamos, humano de reconocimiento de signos. Pero para un computador, como él lo que ve son los valores de los 3 píxeles que tiene cada una de las cosas, estas 5 imágenes pueden estar igualmente distribuidas y pueden ser igualmente diferentes para el computador. Él no discrimina precisamente porque estos números simplemente son dígitos para ser computados y para ser procesados por el computador, ¿no? Bueno, entonces, esta es, digamos, como la tecnología fundamental a partir de lo que, digamos, sobre la que funciona la inteligencia artificial, o cuando se refiere a inteligencia artificial es que hablamos de esto. Entonces, ya un poco entrando en lo que es mi proyecto, lo que es mi proyecto de investigación de maestría, pues yo empecé a utilizar precisamente estos sistemas neuronales, estos programas, para aplicarlo a la curaduría. Entonces pensaba yo, ¿cuál es la labor de un curador? Un curador tiene eso, un grupo de artistas con los que trabaja, con los que ha conocido por X o Y razón, y estos artistas tienen una serie de obras de arte, y estas obras son como una gran base de datos de obras, y la labor del curador es un poco como pensar en esta base de datos que tiene y empezar a generar conexiones interesantes entre esas obras. Lo mismo sucede con los catálogos de exposiciones, ¿no? Con las palabras, digamos, las ideas también son una serie de conceptos que el curador tiene en su mente y empieza a generar asociaciones. Entonces, pues esto es replicable, ¿no? En un computador. Entonces, yo por eso parto de la colección del Museo Metropolitano de Nueva York. Son alrededor de 1000 piezas, 1000 obras de arte que el museo ha catalogado como obras muy importantes de su colección. Hago esta selección porque, por un lado, es muy fácil descargar estas piezas. Ellos tienen una API que es bastante accesible y tienen toda la información abierta para que la gente pueda utilizar estas imágenes. Y también porque quería un poco demostrar que este tipo de curaduría funciona no solo con arte contemporáneo, solo con arte intermedia, sino con arte, pues, digamos, no sé, clásico o tradicional. Entonces, por un lado tengo estas 1000 imágenes, por otro lado tengo todos los catálogos de exposiciones importantes que ellos subieron a internet, son 60 catálogos, y tomo todas las palabras que aparecen en estos catálogos y lo vuelvo un gran formato de texto. Entonces, una vez estas imágenes pasan por la red neuronal y la red neuronal reconoce los patrones de patrones de patrones que hay dentro de estas obras y reconoce los patrones de patrones que hay entre cómo se usa cada palabra con la otra palabra y cómo están usadas dentro del texto, se pueden obtener dos cosas. Se obtiene una representación de todas las obras de la colección, digamos, si uno pensara en un espacio vectorial en el cual están todas las imágenes posibles en el universo, las imágenes de la colección están en una pequeña parte, lo que se llama un manifold, que es un pequeño bolsillo como de significado que es la colección del museo, ¿no? Entonces, y por otro lado, también se pueden obtener de todas las palabras, de todos los catálogos, tener palabras importantes, las palabras más clave que aparecen de manera más frecuente o que aparecen en los lugares como más que el algoritmo encuentra que son las partes más relevantes del texto. Y una vez se tienen esas representaciones,
se puede comparar con imágenes que vienen de otro lugar. Entonces, lo que sería, yo lo que hice fue descargar, buscar el Instagram de 70 artistas contemporáneos colombianos, descargar todas las imágenes de su Instagram y pasar estas imágenes por la red neuronal, obtener la representación matemática y compararla. Entonces, ¿qué tan cerca se encuentra esta imagen del centro abstraído de toda la colección? ¿Qué tan cerca se encuentra de la imagen más cercana? ¿Y qué tan cerca se encuentra del grupo de 10 imágenes cercanas a ella, ¿no? Asumiendo que una cercanía implica cierto nivel de compatibilidad, pero pues bueno, digamos, eso queda a interpretación. Y lo mismo con las palabras que los artistas describen su obra, compararlas con las palabras que el museo describe su obra. Entonces vemos, por ejemplo, no sé, pares que acaban siendo interesantes y que a lo mejor no son como nosotros asociaríamos palabras de manera natural. Entonces, por ejemplo, aquí conecta disatisfecho con vacío. Dice que disatisfecho y vacío tienen una similitud del 60%. ¿Qué tan similares son esas dos palabras en, digamos, en nuestro pensamiento humano? No lo sabemos, pero para el algoritmo dice que de la manera en la cual se usa disatisfecho y vacío, hay un 60% de similitud. Entonces, una vez se hacen esas comparaciones, una vez se abstraen los patrones y se tienen los modelos matemáticos, se pueden hacer comparaciones, ¿no? Entonces, en este caso hay comparaciones que son muy interesantes y hay otras que son demasiado literales. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos esta imagen, que es una fotografía de un lago en una montaña, pues vemos que va a haber una pintura de un lago en una montaña, otro lago en otra montaña, otro lago en una montaña. Y sí, hay una similitud bastante cercana. Pero más allá de eso, ahí ya entra la labor del curador humano, de quien puede leer y de que puede comprender un poco el significado de las imágenes. Ya puede ver que estas obras de John Church y esta obra de David Guarnizo son ambas recreando los viajes de Alexander von Humboldt, que ambas son hechas en viajes a lo largo de los Andes y que hay muchos elementos históricos que conectan ambas obras. Y esta es una información que solamente puede ser extraída precisamente por el análisis, digamos, de un ser humano. Qué pena, María del Rosario tiene un micrófono abierto. Estás... No sé si el moderador... Aló, sí, yo me he dado cuenta que hay una persona, María del Rosario, por favor, tienes encendido el micrófono. Pueden estar, pero tienen que apagar el micrófono. Lo tienes encendido hace un rato. ¿Aló? María del Rosario. Disculpa, Bueno, Juanico. listo. No, no hay Bueno, problema. gracias. Ya. Gracias. Listo, continuaba. Bueno, también sucede, por ejemplo, que vemos acá este retrato de, digamos, esta fotógrafa argentina, Agustina Lalana, que toma esas fotografías en el Amazonas y lo compara con estos retratos también de mujeres, también sosteniendo cosas en sus manos. Entonces, Dino dice, bueno, se parecen, ¿no? Pero hay un elemento distinto y el elemento distinto es que a pesar de que el algoritmo reconoce el arquetipo de lo que es un retrato en la tradición occidental de la pintura y reconoce inclusive lo que es una figura materna, ¿no? Porque siempre está, el elemento que la mujer está cargando es un bebé. El protagonista y los elementos que están dentro de la fotografía son radicalmente distintos. Entonces ya ahí aparece una serie de conexiones y una serie de capas de significado que ya es una responsabilidad de, digamos eso, del curador humano de carne y hueso para identificar los elementos que son interesantes, diferentes de los que son netamente literales, ¿no? Entonces, pues a partir de estos resultados, a partir de estas conexiones, ya viene un trabajo de filtrar la importancia, filtrar las conexiones de significado que se establecen entre palabras, las conexiones que se establecen visualmente.
y generar una lista, generar ya como una especie de filtro y una lista de lo que sería pues una exposición final, ¿no? Y bueno, digamos que a lo que quería llegar con todo esto y volviendo a lo que era mi idea, la introducción, era el índice, ¿no? Y esta idea del índice como algo que apunta a la otra cosa y es llegar a la idea o la noción de quién apunta a quién, ¿no? Y en el marco de lo que es esta transición hacia una civilización planetaria, eh, nos damos cuenta que ya no somos solo nosotros, los seres humanos, quienes tenemos este privilegio de apuntar hacia lo que tiene significado para nosotros, este privilegio de apuntar a lo que es valioso, sino que ya hay máquinas, ya hay un tejido sistemático que reconoce rostros como índices, ya reconoce sistemas de concentraciones de partículas en el ambiente como un índice de algo más. Y estos sistemas empiezan a apuntar hacia otras cosas, ¿no? Entonces, aquí habla de que tenemos que aprender a hablar este vocabulario diferente, ¿no? El vocabulario de un sistema que es distribuido, que no solamente nos tiene a nosotros como una voz principal y que puede ser modificado y que debería cambiar de manera constante a medida que nueva información está entrando en ese sistema. Obviamente hay una parte buena o una parte de posibilidad y una parte negativa, una parte, sí, digamos, de limitación. Entonces, por ejemplo, este es uno de los ejemplos de qué sucede cuando elementos humanos se filtran y quedan replicados en estos sistemas. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de un reconocimiento visual de Google y cuando uno le muestra esta imagen con la mano negra, le aparece que es una pistola y a la derecha, con solo modificarle el color de la piel a la mano, ya lo reconoce como monocular, que no sé qué es, pero pues imagino es una herramienta. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Ahí no es que el algoritmo sea racista, no es que el algoritmo esté sesgado, sino que los ejemplos con los que el algoritmo fue entrenado precisamente acaban replicando todos los prejuicios, los sesgos y las malinterpretaciones que nosotros tenemos de manera individual. Que puede que haya sido el grupo de personas que entrenó el algoritmo o puede que haya sido la base de datos de donde extrajeron esa información, pero digamos que este es, digamos, uno de los ejemplos de esos aspectos negativos de lo que implica apuntar al mundo desde el punto de vista malo, desde el punto de vista cuestionable. Pero también hay una apuntar hacia el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y es, por ejemplo, eso. ¿Cómo puede la política del futuro ser afectada por la medición de partículas de aire, de presión atmosférica? Cómo precisamente los niveles de deforestación pueden acabar apuntando hacia un tipo de reforma que puede ser implementada en el futuro. Cómo estos sistemas ya no están centrados en el ser humano dictando el significado, sino hay una gran cantidad de agentes dictando lo que puede llegar a ser los resultados y cómo ese mundo va a poderse ver afectado nuevamente. Entonces, me gustaría eso, como traer esta idea del el inhumanismo ético y que dice, que es este autor que dice, para que la inteligencia artificial sea benéfica incluyéndonos a nosotros mismos, deberíamos asegurarnos de que la inteligencia artificial sea menos humana y no más humana. Si tenemos al ser humano como punto de referencia moral de lo que la inteligencia artificial puede ser, nos podemos encontrar con este tipo de cosas. Pero si incluimos que tanto modelos climáticos como obras de arte, como conceptos que se generan a partir de discusiones artísticas o discusiones en la red, pueden empezar a modificar el significado y pueden empezar a afectar al mundo, pues nos podemos encontrar con un futuro que a lo mejor, bueno, no sé si sea mejor o peor, pero es por lo menos diverso y creo que va más encaminado a lo que es el tema de la discusión, que es como el camino hacia una planetariedad, ¿no? Y bueno, pues ya, esa es
lo que quería compartir esta tarde. Sí, es muy interesante, Juanico, muchas gracias. Voy a hacer una pequeña observación. Mira, todos los que van a entrar al chat privado de Zoom, por favor, apaguen sus cámaras y sus micrófonos para que no haya interferencia y con mucho gusto al final escucharemos sus preguntas o sus intervenciones. Por el momento, para evitar que se escuchen teléfonos, llamadas, demás interferencias. Muchas gracias. Bueno, ahora de lo que nosotros venimos desarrollando. Hay como varias cosas que me parecen muy interesantes de resaltar. Una de las cosas que yo comencé a encontrar cuando inicié esta investigación hacia una civilización planetaria fue el rol de otras áreas del conocimiento en la reestructuración de lo que hemos escrito como mundo. O sea, y para escribir el mundo utilizamos un lenguaje y hemos indexado la historia de la humanidad y esa historia está dividida en muchas historias, la historia del lenguaje, la historia del arte, nos compete a nosotros. Y la invitación que comenzó a surgir dentro de mi cerebro y los diferentes diálogos con algunos colegas es que el arte debería comenzar también a oxigenar sus formas de narrarse debido a que la revolución molecular nos ha hecho entender que las eras geológicas, que la misma exploración de nuestro sistema solar y entender con sondas espaciales cuál es el origen de el, del sistema solar, del universo, cómo se formó, cómo se origina la vida y cuál es el concepto de la vida, pues tiene implicaciones morales y éticas. Así como cuando la inteligencia artificial hace su irrupción dentro de la vida cotidiana, va a comenzar a tener este tipo de discusiones dentro de la educación, ¿no? Algo que hemos presenciado con la pandemia es la nueva dirección que va a tomar las universidades y los campus face to face, ¿no? ¿Para qué se van a utilizar esos salones y los recursos? ¿Cómo se van a redireccionar? Lo que estamos observando es que muchas de las prácticas consumistas, economía, capital, funciona de esa manera, pero necesita una actualización y el sistema de los museos y las instituciones hace parte de ese andamiaje. Por lo tanto, si vamos a comenzar a ver un poco más y extendernos e interconectarnos, no solamente virtualmente, sino físicamente, y lo que estamos presenciando ahorita, el cierre de las fronteras, cómo esas fronteras se van a abrir y van a superar este tipo de obstáculos biológicos, pues efectivamente tenemos que comenzar a comprender que vamos a tener que hacer diferentes esfuerzos y actualizar los conceptos. La indexación es algo muy importante que a nosotros nos ha interesado. Desde Great Cube Projects hemos documentado en la página web, hemos documentado en Facebook, en plataformas de Ruizom, hemos hecho entrevistas, hemos hecho videos, estamos haciendo estas sesiones virtuales, hemos hecho actividades académicas y tratamos de dejar un rastreo de lo que hacemos, ¿sí? Un documento visual para que luego investigadores posteriormente o gente que les interese o el artista o el que está haciendo parte de Colciencias, un grupo de investigación, tenga una forma de demostrar que hace parte de esto y que dejamos un rastro y esos rastros pues van a ser interpretados de formas que, como nos ha enunciado Juanico, van a comenzar a superar posiblemente las mismas relaciones que nosotros observamos y de pronto van a superar hasta los formatos visuales. En esa medida de cómo la irrupción visual y esos agentes invisibles que nos rodean y cómo rodea una parte, como es Bogotá, un lugar que tiene mucha irrupción urbana, que tenemos una parte de la sabana, que se ha discutido mucho este diseño forestal y de ciudad, en esa dimensión, que es una dimensión que es el otro esquema que nos está proponiendo Juanico, es desde la tecnología, este sistema neuronal, esta inteligencia artificial, y pues obviamente en Sudamérica nosotros todavía, o en Colombia, pues estamos viendo cómo estamos comenzando a entrar pues una infraestructura física y ya se estamos desarrollando en otras partes del mundo la cuarta revolución industrial, la revolución del conocimiento. Nosotros aún seguimos teniendo como muchas eras al mismo tiempo y no nos podemos desprender del pasado. A veces nos dificulta vivir un poco el presente y mucho más el futuro. Y Jimena encuentra estas fronteras invisibles, pero que en realidad sí son tangibles. Y esa observación de su obra es algo que me llamó mucho la atención y es la piezas que hacen parte de esta exposición, pero también me llamó su exploración y cómo comenzó a hacer estas relaciones y expandió sus preocupaciones desde otros proyectos anteriores. Entonces, muy buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, John. Buenas tardes, Juanico.
Bueno, pues muchas gracias por invitarnos al Museo Arte Pereira, a ti, y pues sí, a presentar todas estas actividades y todas estas propuestas en simbiosis entrópica. Pues si creen, pues ya pueden iniciar a presentar como la idea de lo que he presentado de Fronteras del Aire en el museo. Voy a empezar a compartir, ¿les parece? Ay, espérense, a ver. Espérense que algo me pasó aquí. Lo tenía listo y algo pasó. Bueno. Yo quiero hablar de esta exposición, de esta obra que presento, que se llama Fronteras del Aire, donde pretendo como relacionar unos aspectos que son básicamente el paisaje, el sujeto y la fotosíntesis, aunque seguramente van a ir apareciendo otros elementos pues que están casi que recogidas en estas palabras. El proyecto nace como estos recorridos que hago por la sabana, con imágenes que voy tomando por todo del paisaje y especialmente en la sabana, pero también en algunas poblaciones de Boyacá, donde se ha hecho evidente como la alteración espacial y natural por la presencia de invernaderos de plástico que se han ubicado a lo largo del campo. Y estos están principalmente destinados al cultivo de flores y hortalizas. Y dentro de estas hortalizas en Colombia, pues el tomate es uno de los que más se ha difundido. Quiero hacer relación a lo que sucede en España, en Almería, porque el detonante de esta idea, pues está aquí. Lo relaciono con lo que sucede en estos paisajes donde la extensión del espacio está ocupado por una cantidad de invernaderos y pues es una imagen bien impactante que se usan también para cultivos de hortalizas y en algunas ocasiones he visto que también se están usando ya para cultivo de peces. Yo creo que es impresionante ver estos invernaderos como ciudades de plástico, como geografías cubiertas, como mapas, como donde el desplazamiento humano y el recorrido empieza a ser dirigido como por la disposición de estas estructuras a lo largo como del campo, y esto además está en la playa, no cerca al mar. Yo creo que si vemos la sabana de Bogotá y vemos esto, creo que empieza uno a pensar, bueno, ¿qué pasará con el futuro de la sabana? ¿Será que vamos a terminar casi habitando entre estos invernaderos, en lo que dejan, lo poco que dejan? Almería, como para ubicarnos, está en el sur en el sur de España, en Andalucía, sobre el mar Mediterráneo, se llama el mar de Alborán. Y aquí hay una panorámica bien fuerte desde el cielo, una vista aérea de lo que está pasando en estas mapas de invernaderos que cambian el paisaje y seguramente están ya generando un fuerte impacto en la naturaleza y en las aguas cercanas del mar y de los ríos que los alimentan, ¿no? Entonces, a partir de esto, miren estas redes como carreteras, ¿no? Como poblaciones enteras. Entro a mostrarles la serie de Fronteras del Aire. Iré hablando mientras tanto de lo otro. Pero bueno, para comentarles, parto de este montaje digital, de estos recorridos que he hecho, imágenes que he recogido. Esta particularmente es una imagen impresa y montada en acrílico
donde busco, tanto en el material como en la transparencia, y es unos recuerdos de sensaciones y de impacto que me dio al principio en estos recorridos. El territorio en el trabajo mío tiene unos antecedentes, y los nombro como para contextualizar esta serie. El territorio lo abordé por primera vez en el 13 en Solo de Concertina, donde hablé de la tensión, seguridad, libertad, como ese contrapunto de experiencias que vive el sujeto en situaciones relacionadas con la cotidianidad, pero muy exactamente en el contexto urbano. Pensar el territorio me llevó de lo urbano a lo rural, y ya no desde la seguridad, que ya me alejo aquí, sino en ese espacio observado, transitado, donde se han creado estas barreras visuales de plástico como una forma de sustituir lo natural por lo artificial y de encerrar el paisaje como propiedad o apropiación del espacio natural, del mismo paisaje, desde que pues sucede en lo físico, pero por supuesto empieza a alterar la relación del hombre con la naturaleza. Esta imagen que está relacionando el cierre del cielo, el aire y la naturaleza, también empieza a hacerme pensar en el término de ecología y me acuerdo de lo que mencionaste ahora, Juanico. Quisiera saber qué piensan también los ecologistas del paisaje. Cuando yo empecé a hacer esta serie, me dije, bueno, ¿y qué hablan los ecologistas de todo esto? Encontré una definición interesante de Forman y Godron del 86, que luego también fue reelaborada por Turner en el 1. Y quiero citarla. Abro comillas. Paisaje es un mosaico de ecosistemas conectados e interactivos para los cuales la escala espacial es explícita. Solo una pequeña minoría de los interesados en la ciencia y la práctica de la sostenibilidad tienen capacitación en ecología u otras ciencias naturales para usarla adecuadamente. Aquellos que usan paisaje en el sentido de los ecologistas que acabamos de citar, deben lidiar con el hecho de que la palabra se usa de manera común e indiscriminada junto con modificadores que van desde corporativos, políticos, mediáticos, etcétera, sin mencionar la noción subjetiva de paisaje tal como lo usan artistas, historiadores del arte, novelistas, geógrafos y demás. Bueno, aquí vienen otros autores, Aronson, Flock, Harris, del 2011. A mí me parece bien interesante esto porque lo que para los ecologistas es una crítica, creo que para nosotros en el arte es una ganancia. Percibir, comprender y valorar el paisaje más allá de lo ecológico, para involucrar aspectos de lo sensible, pues es un derecho, es una posibilidad más del arte, sin olvidar pues que el hombre es parte de ese ecosistema, que es el que observa y vive lo que está sucediendo a su alrededor. Es indispensable valorar el paisaje más allá de la ciencia para entrar al campo de la cultura y ser capaces de indagar en esos aspectos, los macro y lo micro en la vida del paisaje. Y también desde, por supuesto, nosotros los artistas. Creo que aquí es donde empieza a aparecer esta relación simbiótica, cuando el arte es capaz de interpretar la ciencia y de entrar en esa relación. Y cuando el paisaje a los ojos de un ecologista y un artista cambia y empiezan a crecer, dejando aparecer otros aspectos como intersticios que pueden enriquecer ese mundo en general para el hombre, ¿no? Para todos. La otra relación paisaje-fotosíntesis, como aquello que venía mencionando, lo que sabemos del paisaje pero que no vemos. Entonces,
creo que es importante mencionar que en 1920 el premio Nobel Otto Warburg descubrió que el oxígeno inhibía la fijación de carbono en la fotosíntesis de las plantas. Este fenómeno se le ha conocido como el efecto Warburg. Pero actualmente existen otros científicos que vienen trabajando sobre este problema. Uno de ellos es Tobias Erb, del Instituto de Microbiología Terrestre de Planck, y dice que para superar esa crisis climática que estamos viviendo se requieren dos cosas. Por una parte, tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono, y por otra parte hay que eliminar de la atmósfera terrestre porque ya existe un exceso, o sea, no basta solo con los procesos naturales, porque la fotosíntesis solo transforma el 0.4% del CO2 que se produce. Y estos son datos del 18 y del 19. En el invernadero se alteran los procesos naturales de crecimiento y estos cambian de acuerdo a variables, por la humedad, la temperatura, la iluminación, la fertilización, el aire. Todo esto hace que la fotosíntesis se acelere y en ese proceso de fotosíntesis entra una enzima que se llama rubisco. O sea, es ribulosa bisfosfato carboxilasa oxigenasa. Esta enzima proteínica es abundante en la biosfera y la que ayuda a catalizar de forma natural la fijación de dióxido de carbono en una forma orgánica. Es la enzima, pero es que esta enzima en el proceso secuestra 3 a 4 moléculas de dióxido de carbono por cada una de oxígeno. O sea, es el proceso ineficiente porque gasta oxígeno para purificar oxígeno. Y por eso se convierte en un factor limitante de la fotosíntesis. A este proceso se le llama la fotorrespiración. Entonces, ¿qué han hecho? Los científicos contemporáneos como lo que están buscando es crear una nueva enzima que sea mucho más eficiente. La llaman la ECR, que ayuda a corregir el error. Buscan fijar el 95% del CO2 del aire y al fijarlo, pues lo fijan como carbón o compuestos orgánicos que de alguna manera regresa otra vez al suelo como biomasa. O sea, en el momento el porcentaje, hay muchas cifras distintas, he visto 40, 30 y pico y demás, porque esos procesos cambian de planta a planta y cambian de tipo de clima en donde se encuentran, entonces los procesos son muy variables. Por otra parte, la industria agrícola descubre que inyectando CO2 en los invernaderos, pues aumentan la producción de hortalizas y de frutas. Así que pues que se acelera el crecimiento de la producción, también se acelera el proceso de fotosíntesis y con ello la producción de CO2 por la rubisco. Encontré una empresa, pues me puse a buscar y encontré una empresa muy curiosa que se llama Novagric, pero es una empresa que está en los 5 continentes y en su publicidad dice que sistemas de dosificación de CO2 con generadores de aire caliente tienen normalmente doble uso, empleándose como equipos de calefacción y como sistema de producción de CO2 a partir de la combustión de gas propano o gas natural. La idea es que esto lo inyectan en los invernaderos para aumentar la producción. Yo no sé si esto actualmente se está realizando en Colombia, aunque pues si la empresa existe en Colombia es porque debe haber algún tipo de demanda. Pero lo que sí es cierto es que el invernadero no es hermético, permite fugas, esté aquí o en el lugar que estés, pues permite fugas. Y además, pues tampoco están listos los estudios del ECR, donde la enzima correctora aún no ha logrado fijar ese exceso de CO2. Entonces queda la pregunta, ¿qué sucede con ese exceso de CO2 producido en invernaderos y las posibles inyecciones para mejorar la producción? ¿O qué sucede con la combustión de ese gas propano y metano que se usa en procesos de fertilización?
cuando realmente lo que está haciendo es sumando un poco más de CO2 a la atmósfera con todo lo que producimos ya también en las ciudades. Quiero mostrar unas imágenes de la sabana y de Boyacá, Sáchica, Villa de Leyva, recientes, porque la vida útil de un invernadero pues es de unos años, 5, 6 años, 7, no sé. Luego, poco a poco van perdiendo luminosidad porque los depósitos de suciedad, residuos, quedan en la superficie del plástico y por supuesto va perdiendo esa eficiencia de luminosidad para la planta. Los plásticos después de este ciclo útil pues pasan a los basureros, cuando, digamos, los mandan realmente al basurero, pero gran parte de ellos son abandonados en el paisaje. Los plásticos que se llaman reciclables, que algunos dicen, bueno, se usa el reciclable, pero también estos en la descomposición liberan muchísimas toxinas y sustancias cancerígenas para el hombre. Por otra parte, un estudio de La Salle del 16 nos cuenta que los plásticos de los invernaderos y su disposición en el terreno, la seguridad, los herramientas, el circular de personas, la actividad intensiva, el uso de insumos, el uso excesivo de agua, van causando una degradación del paisaje en todos los aspectos. Recordando lo que mencionamos del paisaje, donde es importante la relación sujeto-paisaje, corporal-natural, ahora se contrapone pues esto artificial-plástico, la presencia, pues es que la presencia del invernadero afecta y altera la percepción del paisaje y del horizonte de la gente, los campesinos que habitan estos lugares. El tránsito pues se ve interrumpido, la mirada se detiene por estas barreras plásticas, a veces alcanzan 2, 3 metros de altura, y por supuesto cuando entran en deterioro, los fragmentos se dispersan por diferentes lugares por el campo. Esta actividad de cultivos trae otras transformaciones, no solo el entorno productivo, sino pues de las áreas aledañas. Transforma las relaciones de vecindad, el uso del suelo, las formas de asentamiento y de las costumbres de los trabajadores respecto a las costumbres ya existentes. La floricultura propicia nuevas formas de apropiación y explotación del cierro, afectando no solo la esfera económica, sino también la forma general de vida de estos territorios y de manera particular pues la vida de los que los habitan. Además, los cambios en la estructura agraria local y regional, porque obviamente muchas veces se vuelven atractivos para trabajadores que vienen migrantes y requieren de otro tipo de asentamiento, genera cambios radicales que pues no han sido realmente planificados desde un principio, ¿no? Sino van generando también un cierto impacto en el paisaje en las áreas donde estas actividades se han organizado. Yo esto pues es como lo que quiero mostrarles y quiero por último mostrarles las imágenes o una imagen de la instalación de las fotos en el museo, porque tiene como unas cualidades o unas características particulares. Si ustedes ven las imágenes que yo les mostré, pues eran de colores más saturados y más intensos, y la verdad que me interesó mucho imprimirlas en estas superficies que son mucho más etéreas. Son mallas plásticas donde el aire pasa y las mueve, y de todas maneras las otras rígidas que están en el piso son de este material también acrílico, transparente, pero lechoso, siempre un poco con estas como características que le acercan a la idea.
Bueno, hasta aquí yo dejo como a las conclusiones a ustedes de todo lo que hemos hablado y no sé si damos paso a las preguntas o qué dice John. Hola Jimena, pues bueno, lo que vamos a comenzar a hacer más bien es, hay dos cosas que han mencionado los dos que me parece muy interesante y es que Juanico nos está mostrando esta red que comienza a tejer a partir de diferentes dispositivos y esa inteligencia artificial también nos está revelando un panorama de una red que hemos construido y que aún es un poco invisible para nosotros y también está consumiendo otro tipo de energía que es no solamente cómo se está simulando esto, sino las mismas máquinas, cómo están comenzando a generar estos ordenadores también consumo de energía y ahora estamos como comenzando a sumergir estos grandes servidores también en el océano. Entonces cada vez es una invasión de una red que también dará más información y regresará hacia nosotros. Y la red que está mostrando Jimena, pues es una red que está mucho más cercana y está relacionada precisamente con el comercio. Y es algo interesante que ver cómo dos artistas están entrando en territorios que desarrollan una pieza visual, que es una cosa que al principio Juanico resaltaba, y yo pues comprendo más la curaduría como dividido en dos cosas, ¿no? La curaduría como el ejercicio tradicional de organizar proyectos de exposiciones y lo curatorial que es el desarrollo de conocimiento y desarrollar investigaciones y construir relaciones entre conocimiento existente, ideas, analizar las que existen o generar uno nuevo, que no necesariamente va a comenzar a generar siempre imágenes, pero nosotros en el arte o en el mundo estamos acostumbrados con los dispositivos a generar imágenes, ¿no? Inclusive de lo que no es. Es más, si escuchamos una presentación de un astrofísico, va a utilizar imágenes para explicarnos algo que ni siquiera tiene forma y no sabemos cómo es, que son partículas subatómicas. Nosotros no sabemos cómo es un campo gravitacional, pero ellos visualizan cómo ejerce acción, ¿cierto?, alrededor de un astro, ¿sí? Cómo se van aglomerando en una nebulosa y cómo se van creando planetas, o siempre nos estamos visualizando. Y es también como esas dos cosas. Uno, por un lado, esta inteligencia artificial que está detectando cosas a partir de registros visuales, pero también cosas que son imperceptibles, que son los movimientos y ese tipo de cosas que nosotros hacemos en las redes sociales, o inclusive Juanico que vive en China, nuestras trayectorias, ¿no? Donde nos movilizamos, el tiempo, nuestra temperatura, los pasos, nuestras palpitaciones, ya cada vez, ahorita dense cuenta, ¿no? Con la pandemia instalaron medidores de temperatura y registros de reconocimiento de faciales en muchos más lugares, van a tener nuestra talla, nuestra distancia, entonces va a tener una especie de espectrometría mucho más amplia, lo visual. Y en esa dimensión me interesa la curaduría, cuando exploramos esas áreas desconocidas y expandimos un poco más la construcción de objetos y piezas e imágenes, aunque algún artista una vez me decía, muchas de las cosas que hacemos en el arte terminan convirtiéndose en imágenes. Hacer este seminario ya quedó indexado y acá ya quedamos en una fotografía, en un video, en una invitación, en una postal, en un nombre, en unos textos y inevitablemente construimos unos indicios. Entonces me gustaría saber cada uno cómo ven esa idea de lo indexal y cómo han construido ustedes también una forma de comenzar a reconfigurarse como artistas en su práctica. Cómo han escuchado cada una su conversación y cómo ha sido esta conversión dentro de ustedes mismos, ¿no? Porque yo conozco, por ejemplo, la práctica de Jimena y desde un inicio vi cómo desde la pintura superclásica hizo una transición y la fue desdibujando y reconstruyendo hasta hoy en día, que ya explora otro tipo de medios que posiblemente retoman lo visual, pero con una reflexión intangible que son las ideas y relacionar temas que sí le pertenecen al arte, pero que no son fundamentalmente lo que escuchamos en una construcción de referencias de los 1970, de Walter Benjamin, de Hall Foster, de Susan Sontag, como dijo este o el otro, sino estamos comenzando a escuchar investigadores de geotecnia, de microbiología, biólogos, geoquímicos, personas que están trabajando en inteligencia artificial. Entonces me gustaría establecer ese diálogo entre ustedes dos.
Bueno, no, pues, bueno, primero decir que me parece muy, muy interesante el trabajo de María Jimena. Esta investigación que ha dado acerca de, es como de esa transformación, un poco como, yo lo veo un poco como, o sea, precisamente como andando en esta transición hacia una civilización planetaria, un poco como la dermis, como esta epidermis planetaria, acaba transformándose precisamente por esa red distribuida de actores que acaban teniendo influencia en eso. Es decir, puede que el hecho de que una persona en Los Ángeles haya pedido un Uber Eats resulte en que se completó la cantidad de demanda suficiente para que hubiese un nuevo invernadero en la sabana de Bogotá. Eh, y que precisamente como que en el mundo contemporáneo se hace tan complicado hacer un rastreo inmediato como de la influencia y como el origen, la causalidad de cada uno de estos eventos, de dónde proviene. Eh, pero me parece importante el trabajo de Jimena precisamente porque se enfoca un poco como en el vestigio, ¿no? En lo que, o sea, no solamente como en esta idea supremamente positivista de desarrollismo y la transformación del paisaje como un elemento bueno, sino también como el vestigio que queda y que precisamente va a tomar épocas, digamos, eones, en épocas ya en tiempo a nivel geológico, en poder, digamos, como procesarse y transformarse y como reintegrarse. Entonces, no sé, o sea, lo veo como desde este punto, o sea, un poco sí pensando como en esta cuestión sistemática, de cómo todo eso, precisamente todo se encuentra indexado como en esta identidad, pero que precisamente el rol del arte es apuntar a estas, como a esos quiebres o a esos elementos y hacerlos notorios, ¿no? Entonces, ya sea eso desde una práctica visual y fotográfica, o por lo menos desde lo que me he enfocado últimamente o recientemente, que es desde eh, apuntar hacia los sistemas como tal, ¿no? Digamos, a la manera en que se procesan, a la manera en que se asocian, un poco analizar la manera en la que piensan, ¿no? La que piensan, no, pues digamos eso, en este abstracto que tú dices de un pensamiento no visual, un pensamiento que no, o de una manera de procesar las cosas que no cabe en nuestra imaginación, eso porque pues el computador ve una imagen en 400 dimensiones, que para nosotros es algo que pues, simplemente no es concebible, ¿no? Entonces, pues, sí, ese es como el comentario que quería hacer respecto a pues, lo que había visto de Jimena y como también lo que yo estoy trabajando. Y tú, Jimena, porque hay Bueno, algo importante de resaltar, y es que sí, cuando regresé, Jimena, una de las cosas que nos comenzó a invitar, aunque yo estudié curaduría especializado en medios, precisamente en uno de los politécnicos de Inglaterra, en Westminster, Jimena no me invitó a hacer un laboratorio o un seminario de curaduría, sino más bien cómo me servía eso a mí la tecnología para desarrollar mi proyecto. Y el laboratorio que hicimos, que fue masivo, que se convirtió como en una gran clase magistral, en realidad era cómo hacer integración de aplicaciones para uno producir algo. O sea, cómo someter la tecnología, apropiarse de ella, en lugar de volverse un especialista en alguna de esos campos específicos, ya sea de diseño, desarrollo, programación o creación algorítmica en alguno de esos campos. Entonces, pues Jimena me ha dado cuenta que siempre ha tenido una atracción hacia esta parte numérica. ¿Tú cómo observas la exploración de Juanico en esa dirección con lo que tú estás ahora comenzando a desarrollar? pues mira, realmente a mí me parece muy interesante porque tanto Juanico como yo, pero pues hay unas relaciones muy fuertes entre esos micromundos y macromundos que son como equivalentes en ese mundo intangible de los números, como de probabilidades de algoritmos.
que tú generas para luego llegar a algo también muy tangible. Entonces son unos mundos como todavía muy abstractos, pero que luego al final se concretan en unas operaciones o en unos resultados que son pues muy interesantes para todo el desarrollo de muchas cosas, pero principalmente para lo que nos sucede en el arte, ¿no? O sea, cómo logramos o cómo logras también pasar de este mundo donde una manera de índices te van generando una información para crear luego todo un mundo específico donde al final recupera uno o recuperas como la precisa información que requieres, que necesitas para hacer lo que estás haciendo. Entonces es muy interesante cómo las mentes, creo que en distintos mecanismos, pero confluyen como en las ideas y hacia dónde, a lo que pretenden. Yo aprovecho también como para hacerte una pregunta. Me pareció muy interesante todo lo que hiciste con las imágenes iniciales, cómo las organiza, las cataloga, las clasifica y se va generando todo un catálogo. Y al final, de todas maneras, me queda una preocupación que pasa con ese análisis como sensible desde el hombre con toda esta información. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, pues precisamente digamos que, o sea, un poco como todo este proceso también está pensado en la medida en la que se pueda materializar o que se pueda convertir en exposición, ¿no? Digamos que la exposición como tal, considero de la misma manera en la que es otro medio de comunicación, es otro medio como de transmitir ideas, de plasmar ideas, y que funciona como eso, en la intermedia, en tanto uno tiene estímulos eso, visuales, o sea, no es solamente como manera de catálogo. Entonces, digamos que pues estamos eso, en una colaboración con el Museo de Arte de Pereira para poder, digamos, llevar a cabo la exposición, dadas las condiciones actuales, primero digamos, como en el plano digital, ¿no? Montar, digamos, una exposición digital en la cual pueda yo como hacer eso, como los comentarios o dejar un poco entrever eso, como cuando eso interviene un poco el juicio, el criterio humano y dejar de ver como esa parte que ya no es solo el algoritmo hallando conexiones, hallando relaciones, computando probabilidades, sino es eso también como un poco el criterio humano. Pero pues bueno, digamos que eso también digamos con la coyuntura ahí de lo de la pandemia, eh, pues lo he planteado por ahora como un proyecto digital y posteriormente sí, ojalá algún día poder hacerlo de una manera como sensible, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas que a mí me parece interesante de los dos proyectos que ustedes están manejando y que sería bueno resaltarlos, bueno, es uno, por un lado, que Jimena está haciendo parte del proyecto y anteriormente hicimos un proyecto el año anterior, creo que fue, en el 2018, que se llamaba Codex y era un homenaje y Jimena precisamente me comentaba que ella había estudiado primero una carrera en donde utilizó la matemática y le hizo homenaje precisamente a una persona que fue muy importante para el desarrollo de las teorías de Albert Einstein. Entonces, ese cambio también de invisibilidad que ya hemos comenzado a observar cómo es de importante, ¿no? Ese montón de basura también tecnológica, no solamente la obsolescencia programada de los dispositivos, las máquinas, sino también la información y cómo está alterando nuestro sistema de inteligencia, alterando nuestro sueño, nuestros mismos formatos de aprendizaje, ¿sí? La atención, la concepción del tiempo, ¿cierto? La concentración, también la forma de comunicarnos y por supuesto las relaciones interpersonales. ¿Sí? Toda esta transición nos parecía muy ficcional cuando vemos Black Mirror, pero cada vez nos damos cuenta que es mucho más cercano y que ya está acá. Ahora, nuestra pregunta es, ¿qué vamos a comenzar a producir? Y en esa medida, yo pienso que los formatos de curaduría de exposición, que más que todo que lo vimos ahora, van a replantearse muchísimo y si son necesarias tantas inversiones en estas mega instalaciones de las estrellas artísticas o en qué se va a redireccionar el funding de los museos, las instituciones, o será redireccionarlo como están haciendo en Noruega,
que es en investigación, yo encontré un proyecto muy interesante y por eso cuando Juanico me contactó, es el departamento Concept Lab, ingeniería de concepto, están haciendo un laboratorio al interior de Concept Lab, este proyecto de doctorado, y me llamó porque van a rediseñar y actualizar el lenguaje, y al actualizar el lenguaje quiere decir pues prácticamente todas las lenguas, que es algo muy complejo, porque pues el lenguaje hoy en día, ¿cuál será? Es la tecnología, es el numérico, como lo hacen los astrofísicos cuando envían estas ondas espaciales. Entonces, esa actualización de referentes, de filosofía, de raíces de cómo funciona, cómo nos comunicamos, pues también nos va a hacer reflexionar cuál es la producción de conocimiento y de piezas artísticas. Y algo que a nosotros nos facilitó esta pandemia, o esta coyuntura, fue que nosotros estábamos hablando de simbiosis entrópica, ¿no? Por un lado la biología y por el otro lado la física, que se unen fuertemente entre nosotros, ¿no? Esta inteligencia artificial, hemos visto muchas películas, precisamente hay una que se llama Inteligencia Artificial, que el último indicio que queda, que llegan a buscar unos robots ya totalmente en plasma, es a un robot mecánico para saber qué había sucedido, ese robot que interactuó con seres humanos, una arqueología robótica buscando quién podría haber tenido contacto y células humanas. Entonces creo que nosotros estamos comenzando a proponer a este medio, al medio del arte en Colombia, y queremos conectarnos. Sabemos la coyuntura política que también nos ha ofrecido este momento y sabemos lo terrible que está sucediendo, pero también estamos ofreciendo una puerta para conectarnos con el universo, para decir, miren, está sucediendo estos problemas, pero también podemos comenzar a investigar y desarrollar, y de pronto si los indígenas tuvieran una universidad, las comunidades afro, en lugar de explotar la sabana, tuviéramos convenios con la NASA o con el MIT para instalar más bien facilities de investigación en la sabana en lugar de destruirlas, podríamos comenzar a investigar cómo esas partículas y ese potencial es. Y era una de las ideas de comenzar a hacer esto. Hacemos una exposición de arte que tenemos que reconocerlo, que estoy interesado y especializado en medios. Nosotros habíamos pensado hacer la parte del seminario, por supuesto, y las ayudas audiovisuales, pero la exposición sí era pensada para ser presencial. No la habíamos pensado para el formato digital. Esto nos hizo pensar que aquí en adelante tenemos que tener las dos, la interacción con los otros sentidos y por supuesto con esa conexión, con ese conocimiento. Hay una cosa que le agradecemos nosotros en esta exposición al museo y es que pudimos concentrarnos en las ideas precisamente porque como la gente no podía visitar el museo y ver las obras, tuvimos que hablarles videos de los artistas hablando de esas piezas, de dónde venían, de su trayectoria, yo diciendo cómo los conocí, cómo se crean, la parte invisible que se queda de un proyecto curatorial, porque a veces la gente entra, sale en 5, 20, 30 minutos, va el día de la inauguración a la charla y luego todo ese tipo de relaciones se desaparecen. Y hay algo mucho más fascinante y es esa red que comenzó a acercarse y Juanico es como fruto de eso, porque llegan otro tipo de protagonistas y esto quiere decir, un proyecto no termina para mí con la exposición, sino continúa desarrollándose y es un embrión que a veces también crece y muere y nace otra cosa, así como sucede en la astrofísica, ¿no? Como vemos que muere una supernova, estalla y comienza una nueva galaxia a surgir. Entonces, lo que también me interesaba de unir estos personajes que tienen dos investigaciones que parecían ser diferentes, es a descubrir esos niveles de redes que vemos invisibles y como mencionaba Jimena y Juanico, esas relaciones micro y macro. Y una de las cosas interesantes es que han visto cómo el suelo tiene su riqueza y tiene una red que es el mycelium. Y cada vez comenzamos a ver cómo esto que visualizamos, como una red neuronal, como una constelación o como un hongo, comienzan a tener similitudes. Y eso nos hace replantear también nosotros cuál es el valor de la imagen ahora y cuáles van a ser los nuevos instrumentos de indexación. Ahora nosotros en el arte en Colombia estamos comenzando a publicar libros, a desarrollar páginas web, a hacer este tipo de seminarios que no eran tan frecuentes, ¿no? Siempre era mucho más normal la exposición y con esto las galerías, los espacios independientes que hacían exposiciones se vieron no obligados, pero vieron la oportunidad de expandir sus territorios a otros campos que es el diálogo y las ideas, que si ustedes se ponen a ver, pues las ideas por lo general son abstractas, pero el lenguaje nos permite ponerlas visualmente, ¿no? Cada palabra, ¿cierto? Nos indica algo, pero los conceptos
filosóficos o las ideas a veces son demasiado, pues no tendrían una forma, ¿no? Nos inventamos íconos, escudos de armas, diferentes grafemas, pero en realidad las ideas siguen siendo un poco en el campo de lo intangible, ¿no? Así como hay una materia negra y no sabemos cómo funcionan, y sabemos ahora que en el código humano hay materia negra y no se sabe muy bien cómo funciona. También me gustaría preguntarles a los dos, en esa dimensión de lo que ustedes han venido descubriendo, ¿qué intuye? Y Juanico ya me lo contaba, ¿qué viene en esa modificación, en esa alteración de sus trabajos? Mm, digamos que de lo que acabas de hablar, me pareció algo muy, muy importante lo que hablabas eso, como de, uno, la transición de los espacios culturales hacia un modelo más de transmisión de información, digamos que ya más forzado por las restricciones físicas de asistir a un lugar, entender un poco su rol de nodos o de centros de producción de información y de articulación de comunidades con saberes y con maneras, ni siquiera conocimientos direccionados, sino como conocimientos plurales. Precisamente porque me lleva como a la idea de una idea que, digamos, habla mucho Ito Style, que bueno, es esta como artista alemana, que habla sobre el ruido y la señal, ¿no? El ruido y la señal. Entonces, cómo ante la hiperabundancia de datos, ante la hiperabundancia de señales, ante la hiperabundancia de recolección de elementos en el sistema, todos los sistemas de información, la señal se convierte en un acto político y se convierte en un acto, en una especie de, también de medio de agencia del poder, ¿no? Y de control. Entonces, eh, cómo el ruido o la hiperabundancia de información que no tiene significado se convierte en una arma o en una herramienta para apaciguar una voz, para callarla, para que pierda relevancia. Y cómo la señal, cómo darle importancia a un discurso que está organizado, que tiene ciertas orientaciones ideológicas y que sobresalta por encima de ese ruido, se convierte eso no solamente en una acción política, sino en básicamente la batalla contemporánea, ¿no? O sea, la batalla contemporánea es precisamente por sobresalir por encima del ruido. Entonces, creo que eso, o sea, tanto como a nivel de Grey Cube Projects, como a nivel de labor social y de labor de eso, como de trabajo que se hace desde el Museo de Pereira y pues que se debería hacer desde cualquier museo, o también desde la obra de María Jimena, un poco creo que todos nos esforzamos es precisamente por tratar de resaltar esa señal, ¿no? O sea, cómo filtrar, cómo tener algo que sea señal, que sea significativo y que pueda difundirse eh, por encima del ruido. Ahí me parecería muy interesante resaltar que has destacado una de las formas en que hemos tratado de operar nosotros desde Grey Cube, y es que hemos observado que en el entorno del arte colombiano el protagonismo de lo que se entiende que es político y social es muy importante por las condiciones socioeconómicas de nuestra sociedad. Pero una cosa que hemos tratado de hacer nosotros, que depende de la perspectiva y el perfil, también puedes explorar lo político y lo social, reformulándolo desde otras áreas del conocimiento, que en ocasiones se vuelve algo repetitivo. Y pues yo como curador lo veo, a veces veo que hay muchos proyectos, pero caen y resultan siendo muy similares. Si yo indexara y utilizara el contexto de Juanico, diría, y no lo dije yo, alguna vez he invitado curadores en residencias, dicen, no he visto una diferencia, una marca diferencial del ruido. Me dicen, prácticamente todas están montadas muy similares, las estructuras de los textos se parecen, están muy bien escritos, son personas argumentadas y muy bien documentadas, pero no veo una diferenciación entre uno y el otro, y pareciesen casi las mismas propuestas,
a veces en ocasiones hasta con los mismos artistas, y nosotros en lugar de criticar o de señalar eso, hasta hoy lo estoy haciendo, tal vez abiertamente en público, hemos propuesto un modelo y señalamos y nos damos cuenta cómo hablando desde la inteligencia artificial o desde la investigación de la biología, algo cercano que tenemos, también podemos aproximarnos a lo que es la idea de lo político, porque si vamos a reestructurar hacia esa transición y no todos vamos a aprender mandarín, como Juanico que ha sido tan hábil, o japonés, van a haber otro tipo de lenguajes y unas relaciones para poder comunicarnos y tenemos que superar esas barreras. Entonces, también para mí ha sido interesante porque Jimena fue invitada, hoy los personajes que nos acompañan, esto fue muy orgánico porque Jimena, cuando hicimos el video documental para el museo, que ella hablaba de su obra, hizo una presentación académica y dije, oye Jimena, qué chévere lo que investigaste, ¿te gustaría parte del seminario? Porque precisamente sucedió que la obra que mostraba resultó siendo otra, la parte indexal que ella estaba haciendo eran unas pinturas en un material muy interesante, pero que luego se dio cuenta que era contaminante y que eso era contradictorio con su misma investigación. Y luego, cuando yo vi esa presentación, dije, ese es el proyecto, ¿sí? No importa que todavía esté materializado en una obra o que vaya a ser fotografía o una instalación, luego veremos eso que sucede. Y dije, y surgió esta presentación. Entonces también me gustaría terminar, por ejemplo, con Jimena. ¿Cómo ha visto esa transformación? ¿Cómo ves que han estos ciclos ido cambiando tu propia forma de operar como artista en tu producción creativa, en esta producción de ideas y conocimientos, siendo que tú eres docente, ¿no? Pues mira, yo creo que si algo tiene interesante lo que hacemos, y digo para los tres o para muchos artistas, porque creo que en el fondo hay como hay unas directrices, unas intenciones, pero nunca hay una forma estática, siempre hay como un proceso de cambio, de búsqueda y de crecimiento que va sucediendo en las distintas interacciones. Yo creo que a mí me interesan las curadurías cuando hay diálogos. A mí no me parece, mejor dicho, creo que eso de que está en un grupo, se señala a dedo quién está en la obra sí, y ahí se consolida el proceso, pues es una cosa muy estática. Y creo que entre el mismo proceso de Grape Cube también ha sucedido como unos cambios. Pues yo también te conozco hace un rato y he visto la manera como empezaste a hacer las curadurías y lo que va sucediendo en los proyectos actuales. Creo que es mucho más dinámico y mucho más flexible. Y por supuesto hay una riqueza en esto y es que nunca sabemos para dónde vamos. O sea, esto mismo que estoy planteando y creo que a Juanico le pasa y al mismo John es que planteamos, pero esto tiene como tantos intersticios por donde irse, tantas posibilidades. Yo aquí ya estoy pensando en que esto se me va a ir para otro lado ya porque empieza a pedirme otra cosa. Entonces, creo que a ustedes les pasa igual y creo que es la dinámica y creo que eso es lo importante y lo interesante. Entonces, hay no sé, como esa intención, pero sobre todo hay un movimiento interno que sucede por el diálogo y por el intercambio y por la dinámica también y la diversidad de propuestas, ¿no? Escuchar a Juanico es una delicia porque encuentra unas redes gigantes. Yo decía miércoles, yo lo estaba pensando ahorita, si esto mismo se plantea en el medio, en el territorio, se podían ubicar una cantidad de cosas, generar otros sistemas, bueno, pasarían mil cosas, ¿no? Entonces empieza uno a encontrar unas interrelaciones, o sea, no solo en el proyecto de uno, sino en el proyecto, cuando uno encuentra como mecanismos, asociaciones, relaciones, dinámicas, que lo van enriqueciendo mucho. Creo que eso que sucede después es más importante inclusive que la misma exposición o la misma, ¿no? Porque eso permite que evolucione. Yo creo que en el momento en que ya estamos compartiéndolo, ya empiezan a pasar otras cosas. Una cosa fue cuando hicimos la obra hace 4 meses que se puso y otro paso es ahorita donde empieza a surgir otro tipo de reflexiones y otro tipo de dinámicas. Y eso es lo que a mí me parece interesante del proyecto. Bueno, para cerrar, me gustaría pues ya escuchar las últimas reflexiones de Juanico, de Jimena,
y pues agradecerles porque hayan hecho parte de esta sesión, esta invitación la hayan aceptado. Me siento muy halagado porque las dos me han parecido muy interesante cómo se entretejen esas relaciones que queríamos ver, más que todo porque en realidad casi nunca sucede algo de esta manera y yo había estado hablando con Jimena que estaba interesado en desarrollar esta parte virtual del proyecto y como que se llegó y de la manera como llegó Juanico me pareció muy mágico y me pareció muy significativo. Juanico también es como una pequeña publicidad, se acaba de ganar un proyecto muy merecido en algo muy interesante que es una beca de intercambio curatorial. Me parece genial que la haya obtenido él, que sea con territorios nuevos, una persona que está estudiando en otra parte del mundo con nada que ver con muchas cosas con nosotros y tal vez también de pronto humanamente con muchas relaciones también China. Y pues Jimena, que también es una colega con la que hemos venido desarrollando diferentes proyectos, entonces, tanto al museo, al Ministerio de Cultura, y pues podríamos cerrar con sus últimas reflexiones. Muchas gracias. No sé quién quisiera decir algo para finalizar. Si Juanico o Jimena. Yo creo que, pues no sé, ya hemos dicho como pues las cosas más, creo, importantes, pero yo creo que ya yo creo que no agregaría más a lo que hemos dicho, o sea, me parece que hemos cerrado bastante el tema. Yo en este caso le dejo a Juanico, no sé si quieras comentar algo más. No, pues a mí me parece que por el contrario, en vez de cerrarse, se abre, Ajá. como tú lo decías anteriormente. Y ya no, solamente, nuevamente, como eh, también acaba de decir Don Ángel, me pareció importante porque creo que mencionas algo muy, digamos, como crucial o sea, ya sea modelos algorítmicos de, digamos, generación de inteligencia artificial y cómo los algoritmos generan modelos sobre el mundo, o ya sea como desde un proceso curatorial entre artistas y entre procesos, digamos, que no son lingüísticos o no están basados necesariamente solo en la palabra, sino en el desarrollo de imágenes, en el viajar, etcétera. Eh, todos son modelos que, digamos, se forman a partir del mundo y son modelos que acaban afectando el mundo. Esos modelos también acaban apuntando hacia el mundo. Entonces, pues nada, quería cerrar un poco como agradecer como por esos modelos que compartieron hoy también, que compartiste, tanto John como Jimena, y pues nada, como seguir pendiente como de qué otros modelos se generan y qué otras cosas se apuntan. Bueno, entonces, muchas gracias, Juanico y Jimena y al museo. Pues nuevamente me gustaría dejarles saber a la comunidad que este proyecto que hemos venido desarrollando de la segunda temporada del seminario virtual es porque Great Cube Projects fue uno de los ganadores de la convocatoria nacional del Ministerio de Cultura Comparte lo que Somos y con nuestro aliado estratégico del Museo del Pereira hemos venido desarrollando esta actividad. Fueron 3 sesiones. En la primera sesión tuvimos a Felipe Sepúlveda y a Daniel Rey, un economista. En la segunda a Santiago Vargas, que es un astrofísico, y a Santiago Andrés Torres, que es un facilitador y artista también. Y hoy tuvimos a María Jimena y a Juanico. Hemos tenido como colaborador técnico y aliado estratégico y su confianza. Agradecemos a Alejandro Garcés y a David Vanegas en el museo y a su dirección y administrativos. Y muchas gracias a la comunidad que nos acompañó. Esta sesión va a quedar montada luego en la página de Great Cube y por su museo y en el canal de YouTube. Agradecemos y estaremos dentro de pronto comenzando a circular el catálogo digital que lo hicimos en inglés y en español con la documentación fotográfica de las obras, de esta vez y tangibles y del montaje y por supuesto las reseñas y el texto curatorial y los conceptos principales con un glosario y más adelante les dejaremos ver unos documentos en formato de imagen en movimiento que son los ensayos audiovisuales que vamos a desarrollar para seguir expandiendo estas ideas. Entonces, aunque la exposición ya cerró, insistimos, seguimos abriendo otros territorios y explorando
como estas sondas espaciales que siguen avanzando ya en el hiperespacio. Nosotros también pretendemos que nuestros proyectos, así como Juanico va ahora a China y yo pretendo ir a estudiar mi doctorado de nuevo en Londres, seguiremos itinerando, llevando este tipo de proyectos y aprendiendo cómo mejorarlos en su trayecto. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, John y Juanico. Muchas gracias. Hasta luego.